Un cowboy encuentra a una familia viviendo en un auto viejo y hace algo que nadie puede creer. Están en propiedad privada. La voz grave del hombre retumbó como un trueno en el silencio del amanecer. Elena Fuentes se enderezó de golpe junto al arroyo donde lavaba la única muda de ropa limpia que les quedaba. Abrazó instintivamente a la pequeña Lucía, que se escondió tras su falda, mientras observaba al desconocido acercarse con paso firme. Alto, con sombrero vaquero y rostro curtido por el sol, emanaba una autoridad que la hizo temblar internamente. «Lo siento, señor. No sabíamos...» comenzó Elena, intentando mantener la dignidad mientras sentía que el corazón se le salía del pecho. «Las cercas no están de adorno», cortó el hombre, señalando hacia los alambres que, efectivamente, habían cruzado sin notar la noche anterior. «Este es terreno privado, la hacienda El Amanecer». Daniel, su hijo de 12 años, salió del viejo Chevrolet 85 donde dormían apretados y se acercó con postura defensiva, colocándose entre su madre y el desconocido. «Ya nos vamos», aseguró el niño con una valentía impropia de su edad, los puños apretados a los costados. El hombre, que Elena supuso sería el dueño de la hacienda, miró con detenimiento primero al niño y luego el auto destartalado. Su mirada se detuvo en las pocas pertenencias que asomaban por la ventanilla. Una muñeca de trapo, mantas desgastadas, una pequeña maleta. Mateo Sandoval se presentó secamente sin extender la mano. «¿Tienen dónde ir?» Elena comenzó a recoger apresuradamente la ropa húmeda. «Encontraremos un lugar, no se preocupe». Daniel corrió al auto para recoger lo poco que habían desempacado para la noche. En su prisa, tropezó con una piedra, derramando la bolsa con las últimas provisiones. 2 manzanas, pan duro y una lata de atún. «Ten cuidado, Daniel», le regañó Elena con nerviosismo, agachándose para recoger la comida mientras Lucía comenzaba a sollozar. Algo cambió en la expresión de Mateo Sandoval. Su ceño fruncido se suavizó apenas perceptiblemente mientras observaba a la pequeña familia. «¿Desde cuándo están viviendo así?», preguntó, su tono más bajo. 3 semanas, respondió Elena con la barbilla en alto, sin querer inspirar lástima. «Estamos bien». Mateo miró al horizonte y luego al viejo auto. «Con los niños durmiendo ahí, no necesitamos caridad», insistió Elena. «¿Mamá?», interrumpió Lucía con voz pequeña. «Tengo hambre». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Mateo se quitó el sombrero y se pasó una mano por el cabello entrecano, en un gesto que parecía de batalla interna. Finalmente, señaló hacia el fondo de la propiedad. «Hay un bungalow vacío para trabajadores, atrás de la casa principal. Nadie lo usa desde hace años». Elena lo miró con desconfianza. Había aprendido por las malas a no confiar en la amabilidad repentina de un hombre. «¿Y qué quiere a cambio?», preguntó directamente. La pregunta pareció ofender a Mateo, que se puso el sombrero con un movimiento brusco. «Nada. Pueden quedarse esta noche. Mañana ya verán qué hacer». Se dio media vuelta y comenzó a alejarse, pero se detuvo y añadió sin mirarla. «Tiene agua corriente y una estufa que funciona. Está sucio, pero es mejor que ese auto». Cuando desapareció en dirección a la casa principal, Elena se dejó caer de rodillas junto a sus hijos. «¿Vamos a quedarnos, mamá?», preguntó Daniel, la desconfianza evidente en su voz. Elena miró el viejo Chevrolet que había sido su único refugio desde que escaparon de Ciudad Obregón, de Roberto, de los golpes, los gritos, las amenazas. El tanque estaba casi vacío y el dinero se acababa. «Solo esta noche», decidió finalmente. Condujeron lentamente por el camino de tierra hasta donde Mateo había indicado. El bungalow era una construcción sencilla de adobe, con techo de tejas descoloridas y un pequeño porche. Cuando entraron, una nube de polvo los recibió. Había una mesa desvencijada, 2 sillas, una cocineta en la esquina y un catre viejo en la habitación del fondo. «Puedo dormir en el suelo», se ofreció Daniel enseguida. Elena pasó un dedo por la superficie polvorienta de la mesa. «Primero, vamos a limpiar». Usaron los pocos trapos que tenían para sacudir el polvo. Cuando el sol comenzaba a ponerse, el bungalow, aunque austero, parecía habitable. Lucía había encontrado un viejo caballo de madera en un rincón y jugaba feliz, mientras Daniel exploraba los alrededores con cautela.
Desde la ventana, Elena observó la silueta de Mateo Sandoval trabajando en el corral, un hombre solitario en una hacienda demasiado grande. Había algo en su postura, en la forma en que sus hombros cargaban un peso invisible que le resultaba familiar. Esa noche, acostada junto a sus hijos en el catre, escuchando sus respiraciones tranquilas por primera vez en semanas, Elena permitió que una lágrima silenciosa rodara por su mejilla. Mañana tendrían que seguir huyendo. Pero por esta noche tenían techo. El amanecer encontró a Elena de pie en el pequeño porche del bungalow, contemplando la hacienda que se desperezaba bajo los primeros rayos del sol. La noche en una cama verdadera, aunque vieja, había sido un lujo que casi había olvidado. Mateo Sandoval apareció montando un caballo alazán, dirigiéndose hacia los corrales. Cuando sus miradas se cruzaron, él simplemente asintió con la cabeza a modo de saludo. «Gracias por dejarnos quedar», le dijo Elena cuando se acercó lo suficiente. «Nos iremos después del desayuno». Mateo desmontó con la agilidad de quien ha pasado la vida sobre caballos. «¿Y a dónde irán?». La pregunta, directa como una flecha, dejó a Elena sin respuesta inmediata. «Ya encontraremos un lugar», contestó finalmente. «El pueblo más cercano está a 20 kilómetros», señaló Mateo ajustando las riendas del caballo. «Y su auto está casi sin gasolina». «Lo noté ayer». Elena apretó los labios. No le gustaba sentirse acorralada. «Podemos quedarnos un día más», continuó Mateo con tono neutro. «Si quiere ganarse el hospedaje, la casa principal necesita una limpieza. Hace tiempo que no tiene mano de mujer». Elena evaluó sus opciones. El dinero escaseaba y los niños necesitaban estabilidad, aunque fuera temporal. «De acuerdo, limpiaré su casa». La casa principal de la hacienda El Amanecer era una construcción amplia de estilo colonial, hermosa pero descuidada. Al entrar, Elena notó de inmediato las fotografías volteadas en los estantes y las puertas cerradas de varias habitaciones. Mientras limpiaba la sala, Daniel asomó la cabeza por la puerta. «Mamá, ese señor está con los caballos. ¿Puedo ir a ver?». Elena dudó. Daniel había crecido temeroso de las figuras masculinas tras años de ver a Roberto violentarse con cualquier excusa. «Ve, pero mantente a distancia», concedió finalmente. A través de la ventana, observó a su hijo acercarse cautelosamente al corral donde Mateo cepillaba a una yegua baya. Para su sorpresa, el hombre notó la presencia de Daniel y, sin forzar la interacción, simplemente continuó su labor mientras comentaba algo que no alcanzaba a escuchar. En la cocina, Elena encontró platos sin lavar y comida enlatada como único sustento. La nevera contenía poco más que cerveza y queso endurecido. «Este hombre vive como un fantasma», pensó mientras ordenaba lo que podía. Al abrir una puerta al final del pasillo, encontró lo que parecía un estudio. Los papeles sobre el escritorio mostraban números en rojo y cartas del banco. La hacienda, aparentemente, no pasaba por su mejor momento económico. «Esa habitación no necesita limpieza», la voz de Mateo la sobresaltó. «Lo siento, no quise entrometerme», se disculpó Elena, cerrando la puerta apresuradamente. «No importa», respondió él, aunque su mandíbula tensa sugería lo contrario. «Hay una habitación al final que está cerrada con llave. Esa tampoco se toca». La curiosidad de Elena creció a lo largo del día. Las pocas fotografías, que no estaban volteadas, mostraban a un Mateo más joven junto a una mujer de sonrisa amable. En ninguna aparecían niños. Por la tarde, mientras Lucía dibujaba en el porche del bungalow, Elena se acercó a los corrales donde Daniel observaba fascinado cómo Mateo herraba un caballo. «Mi papá nunca me enseñó nada», escuchó decir a Daniel. «Solo gritaba». El corazón de Elena se encogió. Daniel rara vez hablaba de Roberto. «A veces los hombres no sabemos ser padres», respondió Mateo sin mirar al niño. «Esta yegua se llama Tormenta. Si quieres, puedes cepillarla mañana». La sonrisa de Daniel fue como un pequeño milagro que Elena atesoró silenciosamente. Al tercer día, la rutina se había establecido sin acuerdos explícitos. Elena limpiaba y cocinaba mientras Daniel ayudaba con los caballos y Lucía llenaba hojas con dibujos coloridos donde siempre aparecían 4 figuras. Ella, su hermano, su madre y un hombre con sombrero junto a caballos.
Esa tarde, mientras Mateo y los niños estaban en los corrales, Elena encontró una llave olvidada en un cajón de la cocina. La tentación fue más fuerte que su sentido de privacidad. La habitación cerrada al final del pasillo cedió ante el giro de la llave. Lo que encontró le robó el aliento. Una habitación infantil completamente preparada, pero jamás usada. Una cuna de madera tallada, móviles de estrellas colgando del techo, un caballito mecedor en la esquina. Todo cubierto por una fina capa de polvo y preservado como un santuario. Era para nuestro hijo. Elena se giró sobresaltada. Mateo estaba en el umbral, su rostro una máscara de dolor contenido. Lo siento, no debí. Isabel tenía 7 meses de embarazo. Continuó él, como si no pudiera detenerse una vez abierta la compuerta de los recuerdos. Fui a Ciudad Obregón a negociar con el banco. Quería salvar la hacienda. Hubo una tormenta, el auto se salió de la carretera. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. De pronto, la dureza de Mateo cobraba sentido. Cuando llegué al hospital, ya se habían ido. Ambos. Mateo, lo siento tanto. Desde entonces, no he podido entrar aquí, confesó, mirando la habitación como si viera fantasmas. Ni tampoco cerrarla definitivamente. Sin pensarlo, Elena tomó su mano. Para su sorpresa, él no la retiró. Mi esposo era policía en Ciudad Obregón, reveló ella. La gente lo respetaba, pero en casa era otro hombre. Nos escapamos una noche cuando estaba de servicio. Si nos encuentra... ¿Por eso viven en ese auto?, preguntó Mateo, conectando finalmente las piezas. Elena asintió, soltando su mano y cerrando suavemente la puerta de la habitación infantil. «Pueden quedarse más tiempo», ofreció Mateo después de un largo silencio. «El bungalow no lo usa nadie». En la distancia, escucharon la risa de Lucía mezclada con el relincho de Tormenta. Un sonido que parecía fuera de lugar y, sin embargo, perfectamente adecuado en la hacienda, que lentamente despertaba de su letargo. Esa noche, mientras arropaba a sus hijos en el bungalow, Elena miró por la ventana hacia la casa principal, donde la luz del estudio permanecía encendida hasta tarde. 2 almas rotas bajo el mismo cielo estrellado de Sonora. 2 historias de dolor que, sin planearlo, comenzaban a entrelazarse. El aroma de pan recién horneado inundaba la panadería Las Delicias cuando Elena terminó de limpiar los mostradores. Llevaba 2 semanas trabajando para doña Carmela, una viuda regordeta de 60 años que le había dado empleo sin hacer demasiadas preguntas. «Tienes buenas manos, muchacha», comentó la mujer mientras sacaba una charola de conchas del horno. «Y ojo para los detalles». Elena sonrió agradecida. El empleo, aunque modesto, significaba ingresos propios y cierta independencia que no había conocido en años. «¿Y cómo va todo con el ermitaño de Sandoval?», preguntó doña Carmela con fingida inocencia, mientras espolvoreaba azúcar sobre las conchas. «Bien, es reservado, repitió la mujer con una risita. «Así le dicen ahora. Ese hombre lleva años muerto por dentro. Desde que perdió a Isabel y al bebé, no es más que una sombra». Elena se tensó. Había evitado mencionar su arreglo de vivienda, pero en pueblos pequeños como Santa Rosa, los secretos tenían piernas cortas. «Los Mendoza te vieron salir de la hacienda 3 mañanas seguidas», explicó doña Carmela ante su mirada interrogante. «Y ya sabes cómo es la gente». «No es lo que piensan», se defendió Elena. «Solo nos dio alojamiento temporal en el bungalow de trabajadores. Ay, niña, a mí no tienes que explicarme nada. Mateo necesita vida en esa casa tanto como tú necesitas un techo seguro». La campanilla de la puerta sonó, interrumpiendo la conversación. 2 mujeres entraron, callándose abruptamente al ver a Elena. Sus miradas curiosas y sonrisas forzadas hablaban más que 1000 palabras. «Buenos días, doña Carmela», saludó la mayor ignorando deliberadamente a Elena. «Tiene pan dulce fresco». «Recién salido del horno, Consuelo», respondió la panadera. «Elena acaba de acomodarlo». Las mujeres intercambiaron miradas. «¿Y tu marido qué dice de que trabajes fuera de casa?», preguntó directamente la llamada Consuelo a Elena. «No tengo marido», respondió ella simplemente. «Ah», la exclamación contenía más juicio que sorpresa. «¿Y los niños? ¿Son tuyos entonces?» «Son mis hijos, sí». La voz de Elena sonaba calmada, pero sus manos se habían tensado alrededor del trapo de limpieza.
Y están viviendo con Mateo Sandoval. ¡Qué conveniente! Doña Carmela intervino antes de que Elena pudiera responder. ¿Van a comprar pan o vinieron por el chisme diario? Porque los chismes no los vendo y el pan se está enfriando. Las mujeres pagaron y salieron, no sin antes lanzar miradas que prometían más conversaciones en otros lugares del pueblo. No les hagas caso, aconsejó doña Carmela. Solo están aburridas. Pero Elena sabía que no era tan simple. Los rumores podían ser tan peligrosos como las armas, especialmente si llegaban a oídos equivocados. Al mediodía, mientras empacaba pan para llevar a casa, la puerta de la panadería se abrió nuevamente. Para su sorpresa era Daniel, con el uniforme de la escuela local arrugado y un moretón formándose bajo el ojo izquierdo. «¡Daniel! ¿Qué pasó?», exclamó corriendo hacia él. «No es nada, mamá», murmuró el chico, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Ve a la trastienda, les prepararé chocolate caliente», ofreció doña Carmela mostrando una compasión que Elena agradeció silenciosamente. Una vez solos, Daniel confesó entre sollozos: «Dijeron que eres la nueva novia del loco de la hacienda, que por eso nos deja vivir ahí». Elena cerró los ojos conteniendo su rabia. «¿Quién dijo eso?». «Unos niños. El hijo de la señora de la tienda de abarrotes y sus amigos. Me empujaron cuando les dije que eran mentirosos». Elena abrazó a su hijo, sintiendo cómo el mundo que intentaba construir comenzaba a tambalearse nuevamente. «Quizás debamos irnos, mamá», susurró Daniel contra su pecho. «Buscar otro lugar». Antes de que pudiera responder, la campanilla sonó por tercera vez. Elena sintió que la sangre se le helaba cuando vio a Mateo Sandoval entrar a la panadería, con su característico sombrero y una expresión indescifrable. «El director de la escuela me llamó», dijo sin preámbulos. «Me pidió que viniera como responsable de Daniel». Elena se incorporó confundida. «¿Cómo que responsable? Yo soy su madre». «No estabas en la lista de contactos que llenaste», explicó Mateo. «Me pusiste a mí como referencia de vivienda y el director asumió». Daniel miraba a uno y otro claramente incómodo. Doña Carmela observaba desde la trastienda con interés mal disimulado. «¿Y fuiste?», preguntó Elena, imaginando el escándalo que supondría en el pueblo. «Por supuesto», respondió Mateo con naturalidad. «Les dije que Daniel estaba defendiendo el honor de su madre y que su respuesta fue correcta, aunque sus métodos discutibles». Elena no supo si reír o llorar. «También les aclaré que somos simplemente casero e inquilina», añadió Mateo. «Aunque dudo que eso detenga los rumores». Hubo un breve silencio, interrumpido por la voz chillona de Lucía, que entraba corriendo a la panadería. «Mamá, don Mateo me llevó en tormenta». La pequeña se detuvo al ver el rostro golpeado de su hermano. «¿Qué te pasó, Dani?». «Nada, enana», respondió él forzando una sonrisa. «Cosas de la escuela». Al salir de la panadería, con Lucía saltando entre ellos y Daniel caminando cabizbajo, formaban un cuadro que alimentaría los chismes por semanas. Elena lo sabía, pero sorprendentemente ya no le importaba tanto. «¿Por qué me pusiste como referencia?», preguntó Mateo mientras caminaban hacia la camioneta donde había traído a los niños. «Porque eres la única persona con dirección fija que conozco aquí», respondió ella con sinceridad. «No pensé que te llamarían». En el horizonte, las nubes anunciaban la llegada de la temporada de lluvias. Que era la primera vez que Elena no sentía pánico ante la perspectiva de pasar una tormenta en el auto con los niños. «Gracias», añadió después de un momento, «por ir a la escuela». Mateo asintió sin responder, pero cuando ayudó a subir a los niños a la camioneta, su mano rozó brevemente la de Elena. Un contacto fugaz que, sin embargo, envió una corriente eléctrica por su columna vertebral. Esa misma semana, la fiesta patronal del pueblo transformó la plaza central de Santa Rosa. Luces de colores, puestos de comida y música ranchera creaban una atmósfera festiva que contrastaba con la tensión de los días anteriores. «Vamos, mamá», insistió Lucía tirando de su mano hacia los juegos mecánicos. Elena cedió, permitiéndose disfrutar la noche. Desde lejos, vio a Mateo conversando con algunos hombres del pueblo, su figura inconfundible incluso entre la multitud. Cuando sus miradas se encontraron, él levantó su cerveza en un saludo silencioso. Más tarde,
Mientras Daniel y Lucía disfrutaban de algodón de azúcar con doña Carmela, Elena se sorprendió cuando Mateo se acercó ofreciéndole una mano. «Una pieza», dijo simplemente, señalando con la cabeza hacia la pista de baile improvisada donde sonaba una balada lenta. Elena dudó un instante antes de aceptar. Las miradas del pueblo entero parecían posarse sobre ellos mientras se movían torpemente al ritmo de la música. «Todos nos están mirando», murmuró ella. «Déjalos», respondió Mateo. «De todas formas, ya hablan. La cercanía física, el calor de su mano en su cintura, la familiaridad creciente entre ellos». Por primera vez en años, Elena sintió algo parecido a la felicidad, pero la burbuja estalló al regresar a la hacienda. Miguel Torres, compadre y ocasional capataz de Mateo, los esperaba con una expresión tormentosa. «Debemos hablar», anunció, ignorando deliberadamente a Elena. «En privado». El descubrimiento posterior de Miguel husmeando entre sus pertenencias desató la verdad que tanto había temido revelar. Esa noche, sentados en el porche de la casa principal, Elena finalmente contó toda su historia, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer sobre el amanecer. Los relámpagos iluminaban intermitentemente la sala de la casa principal, mientras Elena terminaba de relatar su historia. La tormenta que azotaba la hacienda parecía sincronizarse con la intensidad de sus palabras. «Pasé 5 años justificando sus golpes», confesó la voz quebrada pero firme. «Está estresado», me decía. «Es el trabajo. Bebió demasiado». Siempre encontraba excusas. Mateo permanecía inmóvil en el sillón frente a ella, su rostro convertido en piedra mientras escuchaba. Miguel, avergonzado por su intromisión, había partido horas antes bajo la lluvia, no sin antes disculparse torpemente. La última noche, Roberto llegó furioso porque Daniel había derramado agua en sus informes, continuó Elena. Le levantó la mano a mi hijo y algo se rompió dentro de mí. Esa misma noche, cuando salió de turno, tomamos lo que pudimos y huimos. Un trueno particularmente violento sacudió las ventanas. En la habitación contigua, los niños dormían ajenos a la conversación, agotados por el día en la feria. «¿Por qué no lo denunciaste?», preguntó Mateo finalmente. Elena soltó una risa amarga. ¿Denunciar a un policía respetado por todos? ¿En un pueblo donde su familia tiene influencias?, negó con la cabeza. «Nadie me hubiera creído. Y si lo hubieran hecho, nos habría encontrado más rápido». Mateo se levantó y caminó hasta la ventana. La lluvia caía ahora con fuerza implacable, convirtiendo los caminos en ríos de lodo. «Cuando Isabel murió», comenzó él con voz ronca, como si las palabras le dolieran físicamente, «yo estaba negociando un préstamo en el banco. La hacienda ya tenía problemas entonces. Heredé deudas de mi padre y malas decisiones propias». Se giró para mirarla directamente. Ella me llamó esa mañana, me pidió que regresara porque no se sentía bien. Le dije que esperara, que la reunión era importante. Su voz se quebró. El dinero me parecía más importante que ella y nuestro hijo. Elena sintió el peso de su culpa como si fuera propia. Cuando finalmente salí del banco, ya era tarde. La tormenta, las carreteras. Cerró los ojos un momento. Si hubiera estado aquí, habría podido llevarla al hospital a tiempo. «No puedes saberlo», murmuró Elena. «He cargado con esa certeza cada día desde entonces», respondió él. «Por eso entiendo por qué proteges tanto a tus hijos. Yo también perdí lo más valioso por no saber priorizar». Un silencio cargado de emociones se instaló entre ellos, roto solo por el golpeteo de la lluvia contra el techo. «Deberían quedarse aquí esta noche», sugirió Mateo. «Los caminos estarán inundados hasta el bungalow». Elena asintió, demasiado agotada emocionalmente para protestar. Ayudó a Mateo a preparar la habitación de huéspedes donde acomodaron a los niños sin despertarlos. La electricidad falló poco después, sumiendo la hacienda en oscuridad. Con velas como única iluminación, compartieron un café en la cocina, el tic-tac del viejo reloj de pared marcando un ritmo hipnótico. «¿Sigues pensando en marcharte?», preguntó Mateo sin rodeos. Elena contempló el líquido oscuro en su taza, evitando su mirada. «Cada día que nos quedamos aumenta el riesgo. Roberto tiene contactos, Mateo. Si los rumores sobre nosotros están circulando...»
¿Nosotros?, la interrumpió él con una sonrisa apenas perceptible. Elena sintió calor en las mejillas. ¿Sabes a qué me refiero? La gente habla. —¡Que hablen!, respondió él, en un eco de sus palabras en la fiesta. Esta hacienda es grande. Los niños están adaptándose. Tú tienes trabajo. No quiero ser una carga para ti. No lo eres. Un relámpago iluminó la cocina, revelando sus rostros más cerca de lo que ambos habían notado. En la penumbra que siguió, Elena sintió la respiración de Mateo mezclándose con la suya. «Me enseñaste que todavía puedo sentir», susurró él. «Y tú me mostraste que no todos los hombres causan dolor», respondió ella, su voz apenas audible sobre el tamborileo de la lluvia. El beso llegó como algo inevitable, tan suave y tentativo como el primer rayo de sol tras una tormenta. Las manos de Mateo acunaron su rostro con una delicadeza que Elena había olvidado que existía entre un hombre y una mujer. Cuando se separaron, ambos parecían sorprendidos por su propia audacia. Antes de que pudieran hablar, un grito agudo rompió el momento. «¡Mamá, Mateo!». Era Lucía, parada en el umbral de la cocina con su muñeca de trapo apretada contra el pecho, señalando hacia la ventana. «¡Hay alguien afuera!», susurró la niña, el miedo evidente en sus ojos. Mateo se levantó de inmediato y se acercó a la ventana. A través de la cortina de lluvia, distinguió una figura que avanzaba desde el camino principal, chapoteando en los charcos. «Quizás sea Miguel, que regresó por algo», sugirió, aunque su tono delataba que no lo creía realmente. Elena tomó a Lucía en brazos, un presentimiento frío instalándose en su estómago. «Daniel», murmuró. «¿Dónde está Daniel?». Como respondiendo a su pregunta, el niño apareció en la cocina frotándose los ojos adormilados. «¿Qué pasa?», preguntó, pero se detuvo al notar la tensión en el ambiente. Mateo se movió rápidamente hacia un cajón y extrajo una linterna. Luego abrió otro compartimento que Elena no había notado antes, revelando una escopeta. «Ve con los niños al sótano», instruyó con calma. «La puerta está junto a la despensa. Mateo, si es él, no sabemos quién es», la cortó Mateo. «Pero sea quien sea, no es momento para visitas sociales». Un golpe contundente en la puerta principal confirmó sus temores. Elena condujo a los niños rápidamente hacia el sótano, mientras Mateo se dirigió al vestíbulo, la escopeta preparada pero no apuntando. «¿Quién es?», gritó, su voz mezclándose con el rugido de la tormenta. «¡Policía!», respondió una voz grave desde el otro lado. «Abra la puerta». Mateo miró hacia el pasillo donde Elena y los niños ya habían desaparecido. Con un suspiro resignado, acomodó la escopeta detrás de un mueble y abrió. Un hombre empapado de pies a cabeza entró sin esperar invitación. Aunque no llevaba uniforme, su postura delataba años de servicio policial. Sus ojos, fríos como pedernales, escanearon la estancia. «Roberto Jiménez», se presentó secamente. «Busco a mi familia». Mateo mantuvo su expresión impasible. «No hay ninguna familia Jiménez aquí». «No me tome por idiota, Sandoval», espetó Roberto. «Elena Fuentes y mis hijos. Sé que están aquí. Todo el maldito pueblo habla de ustedes». En el sótano, acurrucada con sus hijos en la oscuridad, Elena escuchaba las voces amortiguadas y sentía cómo su mundo recién construido comenzaba a desmoronarse. «Daniel», susurró, aferrando las manos temblorosas de su hijo. «Pase lo que pase, recuerda que eres valiente, más de lo que crees». Arriba, la confrontación entre los dos hombres escalaba. Roberto había sacado su placa y ahora caminaba por la sala como si condujera un allanamiento. «La tormenta ha bloqueado los caminos», dijo Mateo, su voz controlada. «Si alguien hubiera llegado hoy, lo sabría». Roberto se acercó hasta quedar cara a cara con él. «¿Me está diciendo que mi esposa y mis hijos no están escondidos en esta casa?». «Le estoy diciendo que si busca problemas, los encontrará», respondió Mateo sin retroceder. «La policía local tarda horas en llegar con este clima, y ambos lo sabemos». Un relámpago reveló el brillo metálico de algo en la cintura de Roberto. El mensaje era claro. En ese momento, para horror de Elena, que había subido sigilosamente a escuchar, la voz de Daniel sonó desde las escaleras. «No es cierto. No somos tu familia. Nunca más».
Roberto giró violentamente hacia la voz. Su rostro se transformó al ver al niño, una mezcla de triunfo y furia que Elena conocía demasiado bien. «Vaya, vaya, el hombrecito de la casa», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Ven aquí, Daniel, es hora de volver a casa, con tu verdadera familia». Daniel, paralizado entre el miedo y la rabia, miró a Mateo buscando apoyo. El segundo de distracción fue todo lo que Roberto necesitó para abalanzarse hacia el niño. Lo que siguió ocurrió en cámara lenta para Elena. Mateo interponiéndose entre Roberto y Daniel, el forcejeo violento, el destello metálico de un arma, y luego el sonido que helaría su sangre por siempre, un disparo que retumbó más fuerte que cualquier trueno de la tormenta que azotaba la hacienda el amanecer. El olor a antiséptico inundaba la pequeña clínica de Santa Rosa. Elena llevaba 3 días prácticamente viviendo en la sala de espera, alternando breves momentos de sueño en incómodas sillas plásticas con largas horas de vigilia. A su lado, Daniel y Lucía compartían un sofá desgastado, la niña dormida con la cabeza apoyada en el regazo de su hermano. «Deberías descansar», sugirió doña Carmela, que había llegado con café y tamales recién hechos. «Te ves terrible, muchacha». «No puedo dormir», respondió Elena con la mirada fija en la puerta, tras la cual Mateo se recuperaba de la herida de bala. «Cada vez que cierro los ojos, veo la sangre, escucho el disparo». La noche de la tormenta había terminado con Roberto esposado en una patrulla y Mateo inconsciente en una ambulancia. El disparo, afortunadamente, había rozado el hombro en lugar de impactar de lleno. 5 centímetros a la izquierda y estaríamos preparando un funeral, había dicho el médico. «¿Han sabido algo de él?», preguntó Elena, incapaz de pronunciar el nombre de su exmarido. Doña Carmela dejó la bolsa de tamales en la mesa auxiliar y se sentó junto a ella. «Todo el pueblo habla de eso. Parece que no solo tenía denuncias por violencia doméstica archivadas. El jefe de policía del distrito vino personalmente. Algo sobre sobornos y protección a narcos». Elena no se sorprendió. Siempre había sospechado los oscuros negocios de Roberto, pero el miedo la había mantenido en silencio. La puerta se abrió y el doctor González salió con expresión cansada pero optimista. «La infección está cediendo», anunció. «Si sigue mejorando, podrá irse a casa en un par de días». «¿Puedo verlo?», preguntó Elena, levantándose de un salto. El médico asintió no sin antes añadir: «Está despierto, pero no lo fatigue. Necesita descansar». Mateo yacía en la cama con el hombro vendado y una vía intravenosa en el brazo. Su piel, normalmente bronceada por el sol, mostraba una palidez que alarmó a Elena. Sin embargo, sus ojos se iluminaron al verla entrar. «Te ves terrible», bromeó débilmente. «Mira quién habla», respondió ella conteniendo las lágrimas. «El vaquero que decide detener balas con el cuerpo». Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras Elena acomodaba las flores frescas que había traído esa mañana. «Roberto está detenido», dijo finalmente. «No solo por lo que pasó esa noche. Han salido muchas cosas a la luz». Mateo asintió levemente. «Miguel vino a verme ayer. Me contó que medio cuerpo policial está bajo investigación». «Me siento culpable», confesó Elena, sentándose en el borde de la cama. «Si no hubiéramos llegado a tu vida...» «No», la interrumpió Mateo. «Si no hubieran llegado, seguiría siendo un fantasma en esa casa vacía». Sus dedos se entrelazaron sobre la sábana blanca del hospital. Un gesto pequeño pero cargado de significado. «Los niños preguntan por ti constantemente», dijo ella cambiando de tema. «Especialmente Lucía. Ha dibujado como 20 tarjetas de recupérate pronto». Mateo sonrió, pero Elena notó que algo lo preocupaba. «¿Qué pasa?». Él desvió la mirada hacia la ventana antes de responder. «La hacienda está en problemas, Elena, más graves de lo que te había contado. El banco rechazó mi solicitud de refinanciamiento la semana pasada». Elena sintió un nudo en el estómago. La hacienda, ese refugio inesperado, podría desaparecer. «¿Cuánto tiempo tenemos?». Mateo notó el «tenemos», y algo en su expresión se suavizó. 3 meses, quizás 4, a menos que ocurra un milagro. Cuando Elena regresó a la sala de espera, encontró a Daniel completamente despierto, mientras Lucía seguía dormida. El niño la miró con una intensidad impropia de sus 12 años.
¿Va a estar bien?, preguntó en voz baja. Sí, cariño, pronto volverá a casa. Daniel asintió procesando la información. ¿Y papá? La palabra sonó extraña en su boca, como si hablara de un desconocido. Elena se sentó a su lado, buscando las palabras adecuadas. Estará en la cárcel por un tiempo, no podrá hacernos daño. Pero volverá algún día, insistió Daniel, el miedo evidente en su voz. Para entonces seremos más fuertes, prometió Elena, aunque la incertidumbre pesaba en su corazón. Los días siguientes pasaron en un borrón de actividad. El regreso de Mateo a la hacienda coincidió con una oleada inesperada de apoyo comunitario. Miguel, arrepentido por su desconfianza inicial, organizó una minga tradicional donde vecinos y rancheros de los alrededores se reunieron para reparar cercas, pintar el bungalow y ayudar con las tareas que Mateo no podía realizar durante su recuperación. Nunca pensé que vendría tanta gente, comentó Elena mientras servía limonada a los voluntarios. La gente de Sonora es así, respondió doña Carmela, que coordinaba la comida. Duros por fuera, pero con corazón de nopal. Tiernos cuando menos lo esperas. El apoyo no era solo físico. Las mismas personas que semanas atrás murmuraban sobre su presencia ahora traían guisos, ofrecían cuidar a los niños o simplemente pasaban a preguntar cómo podían ayudar. Una tarde, mientras Mateo descansaba en el porche observando a los voluntarios, Elena se sentó junto a él con una idea que había estado madurando. He estado pensando, comenzó nerviosa, sobre el problema del banco. Mateo la miró con curiosidad. La hacienda es hermosa, Mateo, y está en un lugar privilegiado, con esas vistas al desierto y las montañas. Lo sé, por eso mi abuelo la construyó aquí. ¿Y si, dudó un momento, abriéramos una pequeña posada rural? Hay turistas que buscan experiencias auténticas, cabalgatas, comida tradicional. La idea quedó flotando entre ellos. Mateo parecía considerarla seriamente. Tendríamos que invertir en renovaciones, dijo finalmente. Y no tengo capital. Yo tengo algo ahorrado, confesó Elena. No es mucho, pero podría ser un comienzo. Y doña Carmela dice que mi pan es tan bueno como el suyo. Mateo tomó su mano, apretándola suavemente. ¿Estás segura de querer arriesgar tus ahorros en esto? ¿En mí? En nosotros, corrigió ella. Si vamos a intentarlo, lo haremos juntos. El plan comenzó a tomar forma. Miguel, que tenía un primo trabajando en turismo en Hermosillo, les ayudó con los contactos iniciales. El bungalow sería la primera habitación para huéspedes, mientras reservarían 2 habitaciones más en la casa principal. Cuando todo parecía encaminarse hacia un nuevo comienzo, llegó la notificación que Elena más temía. Roberto, desde la cárcel, había impugnado la custodia de los niños, especialmente de Lucía, alegando abandono del hogar e influencia negativa de Mateo. No puede hacer esto, sollozó Elena, el documento temblando en sus manos. No después de todo lo que nos hizo. Mateo, cuyo brazo comenzaba a recuperar movilidad, la abrazó torpemente. Lucharemos, Elena. No estás solo en esto. La audiencia se programó para la semana siguiente en Ciudad Obregón. Elena temblaba ante la idea de volver a enfrentar a Roberto, esta vez en un tribunal donde su palabra como ex policía aún podría tener peso. Para su sorpresa, cuando llegó el día, descubrió que no estaba sola. Una caravana de vehículos partió desde Santa Rosa. Doña Carmela, Miguel, el doctor González y varios vecinos que antes la miraban con recelo. En la sala del tribunal, Roberto apareció esposado, pero con la misma mirada fría que Elena conocía tan bien. Alternaba entre actuar como víctima ante el juez y lanzarle miradas amenazantes cuando nadie más veía. «Solo quiero recuperar a mis hijos, su señoría», declaró con voz quebrada. «Mi esposa los alejó de mí sin motivo, influenciada por este hombre», señaló a Mateo, «con quien ahora vive en pecado frente a mis pequeños». El abogado de oficio que representaba a Elena parecía nervioso ante la actuación convincente de Roberto. Pero entonces comenzó el desfile de testigos. Doña Carmela trajo fotografías antiguas que mostraban a Elena con moretones que intentaba ocultar cuando venía a comprar pan. «Siempre pagaba en efectivo como quien no quiere dejar rastro», declaró. El doctor González presentó registros médicos de 3 años atrás,
cuando atendió a Elena por una costilla fracturada. Dijo que se había caído por las escaleras, pero no me lo creí entonces, ni me lo creo ahora, afirmó. Incluso Consuelo, la chismosa del pueblo que tanto había juzgado a Elena, testificó haber visto a Roberto zarandear violentamente a Daniel en plena calle un año antes. El momento decisivo llegó cuando Daniel pidió hablar. Con una valentía que hizo que Elena contuviera el aliento, se paró frente al juez. «Mi papá nos pegaba casi todos los días», dijo con voz clara. «A mí, a mi mamá», y le gritaba a Lucía hasta hacerla llorar. «Una vez me quebró un avión de juguete en la cabeza porque hice ruido mientras veía fútbol». Hizo una pausa, mirando directamente a Roberto antes de continuar. «Mateo nos enseñó que un hogar no es donde naciste, sino donde te sientes seguro para crecer. Es el primer hombre que no me da miedo llamar papá». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El juez, un hombre mayor con expresión grave, observó detenidamente a Roberto, luego a Elena y finalmente a los niños antes de dar su veredicto. La custodia completa se otorga a la señora Elena Fuentes. El señor Jiménez tendrá prohibido cualquier contacto con los menores hasta cumplir su condena, tras lo cual este tribunal evaluará si procede algún régimen de visitas supervisadas. Elena sollozó de alivio mientras Daniel corría a sus brazos. Mateo, que había permanecido estoicamente a su lado, sonreía con lágrimas contenidas en los ojos. Al salir del tribunal, bajo el intenso sol de Sonora, Elena sintió que un peso se liberaba de sus hombros. Por primera vez en años, podía respirar sin miedo. La caravana regresó a Santa Rosa como una pequeña procesión de victoria. Esa misma tarde, en el porche de la hacienda, mientras observaban el atardecer que teñía el desierto de naranja y púrpura, Mateo tomó la mano de Elena. «He estado pensando», dijo con voz ronca por la emoción, «no solo en la posada o en la hacienda». Se arrodilló frente a ella, sacando un pequeño estuche de terciopelo gastado del bolsillo. «Este anillo perteneció a mi abuela, quien siempre decía que el amor verdadero ofrece segundas oportunidades». Abrió el estuche, revelando un sencillo anillo de oro con una pequeña turquesa. «¿Me darías el honor de formar una familia juntos?» Elena, con las mejillas bañadas en lágrimas, solo pudo asentir mientras los últimos rayos del sol convertían el horizonte en oro líquido, un presagio del amanecer que les esperaba. Los preparativos para la boda avanzaban en paralelo con la transformación de la hacienda. Lo que comenzó como reparaciones básicas se había convertido en un proyecto ambicioso, la creación de la posada rural El Amanecer. «Este muro debe venir abajo», señaló Mateo, ahora casi recuperado por completo, mientras revisaban los planos con Miguel. «Queremos que el comedor sea amplio, con vista al desierto». Elena asintió, aunque una parte de ella todavía no podía creer que esto fuera real. La posada, la boda, la nueva vida que construían juntos. «¿Estás seguro de querer invertir tanto?», preguntó cuando quedaron solos. «¿Y si no funciona?». Mateo dejó los planos sobre la mesa y tomó sus manos. «Hace 6 meses me preguntaba por qué seguir adelante», dijo con seriedad. «Esta hacienda era solo un recordatorio de lo que perdí. Ahora es el comienzo de algo nuevo». Daniel entró corriendo a la cocina, interrumpiendo el momento. «¡Mamá! ¡Mateo!». El camión de materiales llegó, y los hombres no saben dónde poner todo. El niño, que cumpliría 13 años el mes siguiente, había cambiado notablemente. Ya no era el chico asustadizo que dormía en el viejo Chevrolet. Ahora caminaba erguido, hablaba con confianza y tenía ideas propias sobre la posada que compartía sin timidez. «Diles que pongan la madera bajo el cobertizo y los sacos de cemento en el almacén», indicó Mateo. «Y supervisa que lo hagan bien, Capataz Junior». Daniel sonrió ante el apodo y salió disparado a cumplir la misión. Elena observó por la ventana cómo su hijo daba indicaciones a hombres que le doblaban la edad, quienes lo escuchaban con respeto fingido, pero evidente afecto. «Nunca lo había visto así», comentó, «tan seguro de sí mismo». «Tiene a quien parecerse», respondió Mateo besando su mejilla antes de salir a supervisar los trabajos. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad.
Pintores, carpinteros y electricistas iban y venían por la propiedad. El viejo bungalow quedó irreconocible tras la renovación. Ahora tenía una pequeña terraza privada, baño completo y muebles artesanales fabricados en el pueblo. Elena dividía su tiempo entre ayudar con la posada, su trabajo en la panadería, donde ahora vendía especialidades que llevaría al menú de El Amanecer, y los preparativos para la boda. Las noches las pasaba diseñando menús, calculando costos y aprendiendo sobre gestión turística con manuales que pedían prestados a la biblioteca del pueblo. Una tarde, mientras cosía las cortinas para la segunda habitación de huéspedes, escuchó el timbre del teléfono recién instalado. Era la primera llamada que recibían. «Hacienda El Amanecer», contestó con orgullo, saboreando las palabras. «¿Elena Fuentes?» La voz al otro lado era formal, profesional. «Habla el licenciado Morales, de Ciudad Obregón. Represento al señor Roberto Jiménez en asuntos familiares». El hilo y la aguja se deslizaron de sus dedos. El miedo, ese viejo conocido, regresó como una sombra fría. «¿Qué quiere?», preguntó, intentando que su voz no temblara. «Mi cliente desea comunicarle que impugnará nuevamente la custodia de los menores», explicó el abogado con tono monótono. «Considera que la influencia del señor Sandoval y el ambiente de un negocio turístico no son adecuados para el desarrollo de sus hijos, especialmente para la menor, Lucía Jiménez». Elena se dejó caer en una silla, sintiendo que el mundo recién construido comenzaba a tambalearse nuevamente. «El juez ya decidió», respondió con toda la firmeza que pudo reunir. «No tiene derecho a...» «Mi cliente tiene todo el derecho a velar por el bienestar de sus hijos», la interrumpió el abogado. «Las vistas preliminares comenzarán la próxima semana. Recibirá la notificación oficial mañana». Cuando Mateo regresó de supervisar la instalación del nuevo sistema de riego, encontró a Elena sentada en el porche, con la mirada perdida en el horizonte. «¿Qué pasa?», preguntó inmediatamente, reconociendo los signos. Ella le contó sobre la llamada, cada palabra más difícil que la anterior. «No puede quitarnos a los niños», concluyó con voz quebrada. «No ahora, no cuando finalmente tenemos un hogar». Mateo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No lo permitiremos», prometió. «Esta vez estamos preparados, Elena. No estás sola». Esa noche reunieron a los niños en la sala para hablarles con honestidad sobre la situación. Daniel escuchó con el ceño fruncido, mientras Lucía, que ahora tenía 6 años, abrazaba su muñeca de trapo con fuerza. «¿Tendremos que ir con papá?», preguntó la niña con ojos asustados. «No, mi amor», aseguró Elena. «Pero tendremos que ir al juzgado otra vez para que el juez vea lo felices que somos aquí». «Yo no quiero ir con él», declaró Daniel con firmeza. «Este es nuestro hogar ahora, con Mateo y la posada y tormenta». Mateo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Pase lo que pase, los 4 somos una familia, y las familias luchan juntas». La notificación oficial llegó al día siguiente, junto con una carta del banco, recordando el vencimiento del próximo pago hipotecario. Los problemas parecían multiplicarse. El día antes de la audiencia preliminar, Mateo y Elena se quedaron despiertos hasta tarde, repasando estrategias con el abogado que habían contratado con sus escasos ahorros. «Roberto argumentará que un negocio turístico no es ambiente para criar niños», explicó el licenciado Gutiérrez. «Dirá que los exponen a extraños constantemente, que no tienen estabilidad». «Es absurdo», protestó Mateo. «Los niños están más seguros y felices que nunca». «Lo sé», asintió el abogado, «pero debemos estar preparados. Roberto tiene amigos influyentes, a pesar de sus problemas legales». Esa noche, acostada junto a Mateo en la habitación principal que ahora compartían, Elena no podía conciliar el sueño. «¿Y si perdemos?», susurró en la oscuridad. «¿Y si el juez le da la razón?». Mateo la atrajo hacia sí, su calor reconfortante en la fresca noche del desierto. «Entonces apelaremos, y si es necesario seguiremos apelando. No nos rendiremos, Elena». La audiencia preliminar fue tensa pero breve. Roberto, esposado y escoltado por guardias, mantuvo una actitud solemne que contrastaba con la rabia en sus ojos cuando miraba a Elena y Mateo. Su abogado,
Presentó argumentos sobre la inestabilidad del nuevo hogar de los niños y la influencia negativa de Mateo. Para sorpresa de todos, el juez programó la audiencia definitiva para tan solo 2 semanas después, un plazo inusualmente corto. «Quiere resolverlo rápido», explicó el licenciado Gutiérrez mientras salían del juzgado. «Eso puede ser bueno o malo». Las 2 semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, los preparativos para la posada avanzaban. Las habitaciones estaban casi listas, el comedor tomaba forma y habían recibido las primeras reservas para la inauguración. Por otro lado, la angustia por la custodia teñía cada momento de incertidumbre. Elena notó que Daniel se volvía más callado, pasando horas cuidando a los caballos en soledad. Una tarde lo encontró en el viejo Chevrolet que ahora permanecía estacionado junto a la casa, sentado en el asiento del conductor. «¿Qué haces aquí, cariño?», preguntó, acomodándose en el asiento del copiloto. Daniel pasó las manos por el desgastado volante antes de responder. «Pensaba en cuando vivíamos aquí. Tenía mucho miedo todo el tiempo». Elena sintió un nudo en la garganta. «Yo también tenía miedo. Pero fuiste valiente», continuó el niño, mirándola con una madurez impropia de su edad. «Nos sacaste de ahí, encontraste este lugar. Fue casualidad que llegáramos a la hacienda de Mateo». Daniel negó con la cabeza. «No creo que fuera casualidad, mamá. Creo que teníamos que encontrarlo». El día de la audiencia final llegó con un amanecer espectacular que tiñó el desierto de tonos dorados y cobre. Elena lo interpretó como un buen presagio, mientras la familia se preparaba para el viaje a Ciudad Obregón. El juzgado estaba lleno. No solo asistieron los vecinos de Santa Rosa, que ya los habían apoyado antes, sino también posibles proveedores de la posada, turistas que habían hecho reservas, e incluso el director de la escuela donde Daniel ahora destacaba como estudiante. Roberto entró escoltado, su traje de presidiario contrastando con el intento de dignidad en su postura. Cuando el juez pidió testimonios, una procesión de personas se levantó para hablar a favor de Elena y Mateo, el maestro de Daniel, que describió su transformación de niño temeroso a estudiante participativo. Los 12 trabajadores de la hacienda, que testificaron sobre el ambiente familiar y seguro, incluso el banquero que, aunque reticente a refinanciar la hipoteca, admitió que el proyecto de la posada tenía potencial. El testimonio más conmovedor fue el de una pareja de turistas de Monterrey que serían los primeros huéspedes de El Amanecer. «Elegimos este lugar precisamente por ser un negocio familiar», explicó la mujer. «Queremos que nuestros hijos vean lo que una familia unida puede construir con esfuerzo y amor». Cuando llegó el turno de los niños, Lucía se limitó a entregar al juez uno de sus dibujos, 4 figuras de palitos frente a una casa con montañas al fondo y un auto del que salían flores. «Esta es mi familia de verdad», explicó con la simplicidad aplastante de los niños. Daniel fue el último en hablar. Con las manos ligeramente temblorosas, pero la voz firme, se dirigió directamente al juez. «Antes vivíamos con miedo», comenzó. «Ahora tenemos un hogar donde nos sentimos seguros. Mateo me enseña cosas todos los días. Cómo cuidar animales, cómo arreglar cosas rotas, cómo ser un hombre que construye en vez de destruir». Hizo una pausa, mirando directamente a Roberto antes de continuar. «Mi padre biológico nunca me enseñó nada de eso. Solo me enseñó a tener miedo. No quiero volver a eso, nunca». El juez, visiblemente conmovido, tomó notas extensas antes de dictar su fallo. Este tribunal considera que el interés superior de los menores, Daniel y Lucía Jiménez, es permanecer bajo la custodia exclusiva de su madre, Elena Fuentes. El señor Jiménez no tendrá derecho a visitas hasta cumplir su condena, tras lo cual deberá someterse a evaluación psicológica y terapia antes de considerar cualquier régimen de convivencia. Elena sollozó de alivio mientras abrazaba a sus hijos. A su lado, Mateo contenía las lágrimas, su mano firme en el hombro de Daniel. Roberto fue escoltado fuera, pero antes de salir, lanzó una última mirada cargada de resentimiento. Elena sostuvo su mirada sin pestañear. El miedo seguía ahí, pero ya no la dominaba. Esa misma tarde, con el sol poniente bañando el porche de la hacienda en luz dorada,
Mateo tomó la decisión que había estado meditando durante semanas. Sacó del bolsillo el estuche con el anillo de su abuela y se arrodilló frente a Elena. Este anillo perteneció a mi abuela, quien siempre decía que el amor verdadero ofrece segundas oportunidades, dijo, sus ojos brillantes de emoción. ¿Me darías el honor de formar una familia juntos? Sí, respondió Elena extendiendo su mano temblorosa. 1000 veces sí. Daniel y Lucía, que observaban desde la puerta, corrieron a unirse al abrazo. Por un momento perfecto, el tiempo pareció detenerse sobre la hacienda El Amanecer, donde un viejo auto que una vez fue refugio, ahora se transformaba en símbolo de un nuevo comienzo. La boda se celebró 2 semanas después, coincidiendo con la inauguración oficial de la posada. Fue una ceremonia sencilla en el jardín recién plantado, con doña Carmela como madrina y Miguel como padrino. Daniel caminó orgulloso con los anillos, mientras Lucía esparcía flores silvestres recolectadas esa misma mañana. Cuando Mateo y Elena intercambiaron votos bajo el arco de bugambilias, los primeros huéspedes de la posada observaban emocionados, testigos involuntarios de la culminación de una historia que había comenzado con un encuentro fortuito junto a un arroyo. Ningún cowboy solitario merece tanta felicidad, susurró Mateo mientras bailaban bajo las estrellas, la música de mariachi flotando en la noche tibia. Elena sonrió, apoyando la cabeza en su pecho. No eres solo un cowboy ahora, eres nuestro hogar. El viejo Chevrolet, adornado con flores y luces para la ocasión, permanecía como testigo silencioso de su historia. Ya no era un refugio temporal, sino el recordatorio permanente de que a veces los finales más felices comienzan en los lugares más inesperados. 5 años habían transcurrido desde aquella boda bajo las bugambilias. La hacienda El Amanecer se alzaba ahora, renovada y vibrante, contra el mismo horizonte sonorense que había sido testigo de su transformación. Lo que comenzó como un modesto proyecto de 3 habitaciones se había convertido en una de las posadas rurales más reconocidas del norte de México. Elena dejó la bandeja de pan recién horneado sobre la larga mesa del comedor principal, donde los huéspedes pronto se reunirían para el desayuno. Por la ventana podía ver a Mateo y Daniel, ahora un adolescente de 17 años, ensillando caballos para la excursión matutina. Su hijo había crecido varios centímetros, y aunque conservaba ciertos rasgos de niño en su sonrisa, su porte recordaba cada vez más al del hombre que lo había adoptado formalmente 3 años atrás. ¿Necesitas ayuda, mamá? Lucía, que acababa de cumplir 11 años, apareció en la puerta de la cocina con la misma energía que la caracterizaba desde Mindo pequeña. «Puedes llevar la jarra de agua de Jamaica», respondió Elena, «y después revisa si las flores del comedor necesitan cambiarse». La niña asintió con entusiasmo. Su cabello negro, recogido en una trenza elaborada, rebotaba con cada movimiento. De los 4, era quien más disfrutaba el contacto con los turistas, cautivándolos con historias sobre la hacienda y su peculiar jardín frontal. Porque el viejo Chevrolet 85, aquel que había sido refugio y hogar durante su huida, permanecía estacionado junto a la entrada principal, pero ya no era un simple auto abandonado. Con el paso de los años, se había transformado en un extraordinario jardín vertical. Del maletero brotaban bugambilias coloridas, las ventanillas sin cristales servían de maceteros para cactus y suculentas del desierto, y el techo albergaba una colección de flores silvestres que cambiaban con las estaciones. Lucía había hecho del Chevrolet su proyecto personal. Cada turista que llegaba al amanecer recibía, quisiera o no, una detallada explicación sobre el auto que se convirtió en jardín, como ella lo llamaba. «Aquí vivíamos antes de encontrar nuestro verdadero hogar», contaba la niña, con la naturalidad de quien narra un cuento muchas veces repetido. «Dormíamos apretados, pero mamá siempre decía que estábamos seguros mientras estuviéramos juntos». Elena sonrió al recordar cómo esa historia, lejos de incomodar a los huéspedes, se había convertido en parte del encanto de la posada. Algunos incluso pedían específicamente habitaciones con vista al jardín del Chevrolet. El tintineo de la campana anunció la llegada del cartero. Doña Carmela, que ahora pasaba la mitad de la semana en la hacienda, ayudando con la repostería,
y la otra mitad, supervisando que su sobrino no arruinara su panadería en el pueblo, recibió el correo. «Elena, hay una carta oficial para ti», anunció, entregándole un sobre con el sello del juzgado de Ciudad Obregón. Elena sintió una familiar opresión en el pecho. Aunque los años habían pasado, cualquier comunicación oficial aún despertaba ecos de aquellos días de incertidumbre. Con dedos ligeramente temblorosos, abrió el sobre mientras doña Carmela observaba con expresión preocupada. Sus ojos recorrieron el documento 1, 2, 3 veces, como si no pudiera procesar completamente su contenido. «Es Roberto», dijo finalmente. «Ha renunciado oficialmente a la patria potestad de Daniel y Lucía». Doña Carmela se persignó instintivamente. «Después de tanto tiempo, ¿por qué ahora?». Elena continuó leyendo. «Dice que está cumpliendo un programa de rehabilitación, que parte del proceso es reconocer el daño causado y...». Su voz se quebró ligeramente. «Y aceptar que los niños están mejor donde están ahora». Las dos mujeres permanecieron en silencio, procesando el significado de aquel gesto inesperado. No era perdón, ni olvido, era simplemente la confirmación oficial de lo que ya sabían, que el ciclo de miedo finalmente se había cerrado. La posada cobró vida a medida que avanzaba el día. Los huéspedes partieron en excursiones guiadas por Mateo y Daniel. Otros se relajaban junto a la pequeña piscina construida el año anterior, y algunos asistían al taller de cocina sonorense que Elena ofrecía 3 veces por semana. Por la tarde, cuando los turistas regresaron de sus actividades, encontraron un ambiente festivo. Elena había decidido, de manera espontánea, preparar una cena especial para celebrar la noticia. «¿Qué celebramos?», preguntó un huésped curioso mientras Lucía colocaba flores frescas en las mesas. «El final de un capítulo y el comienzo definitivo de otro», respondió la niña con una sabiduría que a veces sorprendía incluso a sus padres. La cena transcurrió entre risas, historias y el ocasional rasgueo de guitarra de Miguel, quien ahora fungía como gerente oficial de la posada. El vino fluyó generosamente entre los adultos y hasta Daniel recibió permiso para brindar con una pequeña copa. Cuando los huéspedes se retiraron a sus habitaciones, la familia Sandoval Fuentes, nombre que los niños habían adoptado legalmente tras la boda, permaneció en el porche, disfrutando la tranquilidad de la noche estrellada. «Le mostré la carta a Daniel», comentó Mateo sentándose junto a Elena en el columpio de madera. «Está procesándolo a su manera, pero creo que le da cierta paz. Y Lucía dice que ahora puede poner más flores en el Chevrolet, porque ya no tenemos que estar listos para huir», respondió con una sonrisa agridulce. «A veces olvido lo mucho que recuerda, a pesar de haber sido tan pequeña entonces». Elena apoyó la cabeza en su hombro, observando el horizonte donde la luna iluminaba el contorno de las montañas lejanas. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo, rodeándola con un brazo. «En cómo los refugios temporales se convierten en hogares permanentes», respondió ella, citando palabras que él mismo había dicho años atrás. Daniel apareció en el porche, con Lucía medio adormilada en brazos. «Se quedó dormida contando las estrellas», explicó con tono de hermano mayor responsable. «Dice que vio una estrella fugaz, pero no quiso pedir un deseo porque ya tiene todo lo que podría querer». Elena sonrió, reconociendo sus propias palabras en boca de su hija. Sin querer despertarla, acomodaron a Lucía en el otro extremo del columpio, formando un cuadro familiar que 5 años atrás habría parecido imposible. A lo lejos, las luces de un automóvil aparecieron en el camino de entrada, anunciando huéspedes tardíos. El letrero iluminado de Hacienda El Amanecer, donde los nuevos comienzos tienen su hogar, daba la bienvenida a los recién llegados, mientras el viejo Chevrolet, ahora exuberante de vida con sus flores nocturnas, abriendo sus pétalos a la luz de la luna, permanecía como silencioso guardián de una historia de miedo transformada en esperanza. Daniel se excusó para ir a recibir a los huéspedes, adoptando naturalmente el papel que algún día sería completamente suyo. «Recuerdo la primera noche que pasamos aquí», murmuró Elena, viendo a su hijo alejarse con la confianza que había ganado a lo largo de los años. «Pensé que sería solo un refugio temporal. Y yo pensé que estaba haciendo un favor a unos desconocidos», respondió Mateo con una sonrisa.
Nunca imaginé que me estaban salvando a mí. ¿Sabes qué es lo más extraño?, continuó Elena. A veces sueño con él, con Roberto, pero ya no siento miedo, solo compasión, por todo lo que perdió por no saber amar sin poseer. Mateo asintió, comprendiendo perfectamente. Después de todo, él también había aprendido que el amor verdadero no era posesión, sino libertad compartida. La pareja permaneció en silencio, meciéndose suavemente en el columpio mientras contemplaban su hacienda. El negocio prosperaba, los niños crecían fuertes y seguros, y aquel auto que una vez simbolizó su huida ahora florecía como metáfora perfecta de su transformación. Ninguna palabra más era necesaria. En el silencio cómplice de la noche sonorense, bajo un cielo tachonado de estrellas, la familia que un cowboy solitario encontró viviendo en un auto viejo había encontrado mucho más que un techo. Había encontrado el camino de regreso a la vida, el uno a través del otro. Y eso, como diría la pequeña Lucía a los turistas curiosos, era algo que nadie podía creer hasta verlo con sus propios ojos. Cómo el miedo se transforma en valor, el dolor en sanación, y un viejo auto abandonado en el más hermoso jardín de flores silvestres que Sonora jamás había visto.